Amigos, continuamos esta conversación con el presidente Luis Abinader, a punto de cumplirse su primer año de gobierno. Ramón Núñez Ramírez. Yo tenía muchísimas preguntas de economía, presidente, pero no hay tiempo. Voy a tratar un tema puntual, reciente, el tema del Código Penal, la ausencia de la mayoría de los legisladores de su organización. Hay quien lo atribuye a una línea del partido o a una línea de Palacio. El proyecto va a perimir, y voy a aprovechárseme el vivo y le voy a hacer una segunda pregunta, porque usted hablaba algo de efectivamente la dilación que toman los proyectos por el tema de la licitación, pero sin embargo hay un cuestionamiento a licitaciones recientes de emergencia como la de la OPRED, y felicito esa obra, pero hay un cuestionamiento al poco tiempo que dan, que no permite a las empresas cumplir con todas las especificaciones, y entonces se reduce de manera hasta sospechosa el número de participantes. Mira, sobre tu última pregunta, lo importante de este gobierno es que está en esa denuncia y que hay una dirección que actúa. Inmediatamente la Dirección de Obras y Contrataciones actuó y se extendió esa licitación. Se extendieron 10 días. No era necesariamente así como se decía, pero para dar mayor facilidad se extendió 10 días. Recuerde que la construcción civil, eso tampoco es tan complicado, porque la técnica sí es más complicado y ya esa tiene otra vía. Pero es bueno, todas esas denuncias son buenas porque, oye, lo mejor es la supervisión de la población y de la sociedad sobre el gobierno. Hay cientos de licitaciones y tiene que haber cuestionamiento y seguirán habiendo cuestionamientos, y nosotros vamos a actuar cada vez que hayan cualquier tipo de cuestionamiento, y hay una dirección que o se da cuenta de esos problemas o antes o en el proceso o después y actúa. Ese es sobre el tema de la OPRED. Sobre el tema del Código Penal, mira, aquí va a haber Código Penal pronto. Tiene que haber un Código Penal pronto. Pero hay mucha gente que me dice, tú debes actuar en una dirección o tienes que actuar en otra dirección. Yo he dejado y el Congreso ha actuado. Pero también hemos esperado mucho. Y tú tienes, por ejemplo, unas recomendaciones de la Procuraduría que yo creo que hay que también que atenderlas. Ahora, de que inmediatamente pase el 16 de agosto, yo pienso que se debe de reintroducir ese código, discutirlo y aprobarlo lo antes posible. Y yo no creo que vayan a haber mayores modificaciones, pero sí también hay atenciones y temas ahí que se deben de atender. Y mira, Ramón, yo he dicho muy claramente cuál ha sido mi posición sobre muchas de las discusiones que hay ahí. Sin embargo, he respetado a cada legislador y ha habido incluso división en el bloque, como en el bloque del PRM sobre ese tema. Y eso es positivo porque no todo el mundo, no somos tampoco un molde donde le ponemos a pensar a todo el mundo en la misma dirección. Entonces ahí ha habido, la verdad que hay temas ahí que dividen la sociedad y la dividen de mitad a mitad, esta sociedad. Y lo que hemos dejado es que el Congreso actúe. Pero ya sobre el tema como gobierno necesitamos ese Código Penal por muchísimas razones en todos los órdenes, y eso debe ser reintroducido y aprobado lo antes posible. Tenemos con nosotros a bienvenido Álvarez Vega, director del periódico Hoy. Presidente, en primer lugar le felicito por esa decisión de las ambulancias. Este es un país de un culto al monumentalismo y un desprecio a las cosas pequeñas que son necesarias en la cotidianidad de las personas. Cuando se habla, los gobiernos, los distintos gobiernos nuestros han hablado de reforma, siempre excluyen un aspecto que a uno le parece nodal, que es reducir el estrangulamiento económico a que el gobierno central suele someter a los ayuntamientos. Nuestras provincias y nuestros municipios prácticamente no tienen el auxilio y la presencia de los gobiernos, porque no hay recursos propios. Y se cometen injusticias, siempre las cito, como la provincia de Altagracia, mi provincia,
donde hay una explosión turística, pero la provincia directamente no recibe nada. Está el caso de San Cristóbal con Jaina. Jaina es una de las localidades más abandonadas del país, sin embargo es una zona industrial. Nadie deja nada ahí. ¿Cuándo podrá tomarse una iniciativa con vistas a darle una relativa y fuerte fortaleza económica a nuestros municipios? Mira, aún en la peor crisis como es esta, en el presupuesto de 2021, nosotros de 2.21 que le estaba dando el presupuesto, nosotros lo subimos a 3 en un momento. Totalmente insuficiente, bienvenido. Pero yo pienso que ese es un tema también de la reforma fiscal, porque nosotros somos el país de las grandes leyes y reformas que ninguna se cumplen. Entonces, tenemos también un presupuesto bastante rígido, que tenemos que saber lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Tenemos el 10% de los ayuntamientos. Nunca, absolutamente nunca se ha cumplido. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo con la municipalidad para ponerle un presupuesto que sí se pueda cumplir. Y que le dé más recursos. Y que le dé más obviamente, recursos. Claro. Y que le dé más recursos. Y que se supervisen más también los ayuntamientos. Sí. Y que también esos mismos ayuntamientos tengan normativas en términos de cobro que sean similares, porque tú tienes un distrito municipal que te van a hacer un proyecto, una construcción ahí y te cobra 10 veces más que lo que te cobra otro municipio. Hay mucho que hacer ahí. Nosotros hemos tenido que interceder con grandes inversiones porque están paradas por una decisión del gobierno local. Entonces yo creo que ahí tiene que venir una reforma donde podamos tener esos controles, podamos tener esas normativas nacionales y que tengan también mayores ingresos, porque eso es parte también de la descentralización del gasto público. Y la descentralización del gasto público es una de las medidas en términos de desarrollo económico fundamentales para cualquier país. O sea que estamos de acuerdo en eso y vamos a ir caminando y esperamos en el presupuesto de 2022 y 2023 tratar de corregir ese problema. Presidente, esto es breve. Hace casi un año, al llegar el gobierno, hubo denuncias de millares y millares de botellas en las distribuidoras de electricidad y efectivamente así era. Había 8.755 empleados para las 3, cuando la empresa chilena Inecon, que hizo un estudio, decía que se podía manejar con 1.000 y pico, de 1.800 personas, y había 8.755. Pero ahora, casi un año después, hay 8.477, es decir, solamente han reducido 278. No, hemos reducido, formalmente dice así, se ha reducido más porque ahí no está la UERS. La UERS se eliminó, que tenía también 1.000 y pico de empleados, que es la unidad de electrificación rural. Se eliminó también la CDE, que también tenía 1.000 y pico de empleados. Estamos hablando del sector eléctrico. Claro, tú estás hablando de la distribuidora. Pero principalmente, y porque hemos eliminado más, es que ahí no habían, cada una tenía más de 1.000 y pico de empleados por nominilla, que también se eliminaron. Ahora, evidentemente que eso es mucho, y eso es parte de la reforma del sector eléctrico. Y yo les digo a ustedes una cosa, tener la distribuidora en manos de cualquier gobierno no es lo mejor, Yo no creo en la privatización de ella, pero sí creo en una administración privada y profesional, como lo hay en todos los países del mundo, que esto funciona de manera correcta. No pasar la propiedad, oye, reitero, pero sí una administración, pero sí hemos reducido, es bueno que tú te informes que se han anunciado el tema de las nominillas, hemos eliminado la UERS, hemos eliminado la CDE, y no se ha disminuido en la cantidad que debe disminuirse, pero está en proceso. José Antonio Torres, del Nacional. Presidente, en esta ronda estaba agendado el tema de la política exterior del gobierno. El caso de Haití, que es un caso que, o sea, la situación de Haití, el nivel de relaciones que tenemos, o sea, cuál es la política del gobierno en torno al problema haitiano. Cada vez que en Haití hay una crisis, aquí tenemos 20.000, 30.000 haitianos más
indocumentados, por supuesto. Desde el gobierno de Hipólito Mejía, creo que fue la primera vez que escuché la frase del clamor de los gobiernos, de los presidentes sucesivos, pidiendo a la comunidad internacional, no nos dejen solo con el problema de Haití. Creo que este gobierno también ha repetido esa misma frase. Pero, ¿cuál es la política? ¿Qué tenemos como Estado frente a la problemática haitiana? Bueno, José Antonio, yo creo que la política y con el gobierno haitiano están presentadas en los puntos que yo discutí con el expresidente y penosamente asesinado el presidente joven del MOIS, allá cuando nos reunimos en Elías Piña. Ahí están los puntos más importantes que tiene que discutir la República Dominicana con Haití, y de esos puntos yo quiero decir que el presidente MOIS, de esos puntos que hablamos, los cumplimos. Empezó a darle documentación a los haitianos en República Dominicana, en sus consulados, obviamente documentación de su país a ellos, y creo que al momento hay unos 60.000 o 70.000 haitianos que han recibido documentación, que no tenían ningún tipo de documentación y que han recibido documentación en República Dominicana. Nos aprobó los trabajos que estamos haciendo en la frontera, que están también en proceso de licitación, y que de la verja perimetral, no tuvo que aprobar, pero lo coordinamos, que le va a convenir a Haití. Y que más que, además de temas migratorios, es un tema de seguridad ciudadana para la República Dominicana. Eso lo vamos a construir. Y está en proceso también de los procesos normales estos de licitación. Hemos hablado también de los hospitales para reducir e incluso mejorar también la calidad del servicio a las parturientas haitianas que sufren mucho el venir aquí, y es mejor que tengan hospitales en su país. Y yo me he reunido 3 veces con lo que llaman el core group, o el grupo de países que tienen más relaciones con Haití. Yo he dicho que República Dominicana, y es una frase del embajador Sillier, no se puede cansar de Haití. Otros países se cansan, nosotros no nos podemos cansar de tratar de ayudar a los problemas de Haití sin echárnoslos nosotros tampoco arriba. Y en ese sentido, nosotros en un momento de la oposición y el gobierno, estando vivo el presidente Moïse, nos solicitó que nosotros fuéramos mediadores, y nosotros le dijimos que no podíamos ser mediadores por muchas razones, pero que sí podíamos prestar nuestro país para que otros países fuéramos mediadores. Hablamos con él y sugerimos al Club de Madrid, y estábamos trabajando también para que el Club de Madrid fuera mediador, pero ahí vino la tragedia y el magnicidio con el presidente Moïse. Sobre esas situaciones nosotros hemos querido, lo que hicimos, tomamos las medidas de seguridad para asegurar la integridad de nuestra frontera, y hemos tenido una situación pasiva en cuanto a esa situación, donde tengo que decir que el gobierno norteamericano ha tenido ya una posición más activa en la solución de esos problemas. Nosotros tenemos y estamos trabajando con una distancia prudente, cuidando nuestra integridad, nuestros intereses, y tratando de presionar para la ayuda. No nos vamos a cansar y vamos a continuar, pero tú sabes que es un tema que tenemos que manejar con la delicadeza, la prudencia y la firmeza necesaria. Adalberto Grullón. Quiero requerir de usted, presidente, que nos informe un poco cuál es la política de su gobierno frente a la comunidad dominicana residente en el exterior. En esta semana se reveló un informe sobre el monto de las divisas que recibe el país, que le envía a nuestra comunidad. Y es asombroso. En lo que va de año, solo en lo que va de año, se han recibido más de 6.100 y tantos millones de dólares. Eso equivale al 50% de las reservas que usted dice que tiene el Banco Central, que son 12.000. O sea, los dominicanos residentes en el exterior han aportado casi el 50% de esa divisa. Sin embargo, los dominicanos y las dominicanas que vienen aquí se quejan mucho de la deficiencia de los servicios que reciben allá en nuestras delegaciones diplomáticas, sobre todo en Estados Unidos.
pagan los 10 pesos como si fueran extranjeros, $10. Se supone que se les redistribuye. Es un viacrucis tener que le devuelvan los $10 a esos dominicanos. Hay muchas quejas que supongo le han llegado a usted. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Cuál es la política del gobierno frente a esa comunidad para que se sienta protegida por su gobierno, correspondida con el aporte que están haciendo al desarrollo de la nación? Mira, Adalberto, como tú dices, aquí no hay palabras para agradecer a la diáspora dominicana. En Estados Unidos y en Europa, pero la de Estados Unidos, que tiene más capacidad económica, pues no hay palabras. Pero eso te refleja también el nivel de solidaridad. ¿Tú sabes dónde viene ese dinero? A construirle una vivienda a su madre, o una casa de retiro para ellos, o ayudar a un negocio de un hermano. Oye, por eso es que yo digo que admiro esa solidaridad de los dominicanos. Este año, y por la situación muy especial también que ha tenido Estados Unidos, y en el caso del noreste, que es donde más dominicanos existen, aunque también hay mucha mudanza hacia la Florida, ha habido también muchas restricciones. El tema de los $10 nosotros lo tenemos en estudio, lo que pasa es que no es fácil tú también quitar unos ingresos y ver de dónde lo vas a sustituir, pero evidentemente que es algo que hay que atender porque es injusto para ellos. Hemos solicitado más consulados para que tengan más presencia, porque tú tienes consulados solamente en Nueva York, no tienes consulados en New Jersey, no tienes consulado en Filadelfia, no tienes consulado en Providence, no tienes consulado en Orlando, no tienes consulado en Houston, donde también hay muchos dominicanos, y estamos trabajando para tener consulados y mejor servicio. Pero al mismo tiempo es bueno que tú sepas que el MIREX ya ha solicitado la digitalización de todos esos servicios consulares en una licitación. Esa licitación está en proceso para nosotros llevar esos servicios consulares, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, llevarlo al más alto nivel de tecnología y que de sus casas puedan, muchísimos de esos servicios que tienen que acudir personalmente, lo puedan tener. O sea que eso también está en proceso de reformas y está dentro del programa de burocracia cero, gobierno eficiente. Ellos se merecen eso y más. Este país, nosotros no tenemos con qué agradecerle a ellos. Vamos a tratar de atenderlos de la mejor manera. Pero yo pienso que también los cambios que estamos haciendo en la República Dominicana en términos institucionales, en términos de lucha contra la corrupción, es algo que ellos valoran mucho, porque lo que ellos más valoran es que su país esté en las mejores condiciones. Y lo que sí es, en cuanto a su atención directa, yo creo que tenemos ahí mucho campo para mejorar y vamos a, como te digo, a mejorar mucho de los servicios que damos en los consulados. Eso está pendiente. Miguel Franjul. Presidente, ya aquí en este primer año que está a punto de cumplirse, ¿cuál es el logro de gobierno y de ejercicio que más le satisface a usted de este año? Tú sabes, Miguel, que a mí me preguntaban en la campaña, ¿cuál va a ser la primera medida que usted va a hacer? Nunca hay una sola medida. Es una combinación de acciones. Cuando ya hemos mejorado la salud, hemos reactivado la economía dominicana, hemos reactivado los empleos. Mira, a mí mucha gente me decía, pero el presidente le gusta mucho ir a los hoteles, a la reinauguración o a la inauguración de nuevos hoteles. ¿Cuál era el sector más golpeado? El sector turístico. ¿Dónde era que había que atender más? El sector turístico. Y cuando yo iba a la reinauguración de un hotel, ¿tú sabes lo que yo veía? Las caras de los dominicanos y las dominicanas, de los empleados que volvían a trabajar y te decían, gracias. Tenía meses en mi casa sin hacer nada. Gracias. Y por eso tú tienes, por ejemplo, en provincias como la Altagracia, un gran nivel de satisfacción. Por eso, porque la gente ha retomado a trabajar. Cuando hemos logrado esa reactivación económica, la solución a la salud, entregarle un seguro médico a cada gente, saber que aquí ya hoy la justicia es igual para todos. Trabajar también en esos proyectos que no hemos hablado aquí, pero que son proyectos que nosotros le llamamos de aceleración del desarrollo regional, como los proyectos de Pedernales, que sí, quisiéramos que fuera más rápido, pero tenemos que cumplir con todos esos procesos, pero donde ya se han comprometido 12 compañías hoteleras como nunca había pasado.
o la licitación que estamos haciendo en Manzanillo, tanto para astilleros como también para la generación, que va a ser otra fuente de desarrollo, o realmente inaugurar el sector, el área de Miche como realmente un despegue del sector turístico, creando miles de empleos, o el financiamiento cero a la agricultura, que ha podido reactivar la agricultura a los pequeños y productores medios. Todo eso son la tranquilidad que le hemos llevado en términos institucionales a la República Dominicana. Miren, yo les puedo decir a mucho orgullo, claro, falta mucho por hacer. El principal que se queja en el gobierno y que llama, y alguna gente me dice, usted nunca está satisfecho, pero creo que tenemos que cada día luchar por la mejoría y por la perfección. Pero yo les puedo decir, yo les puedo asegurar que en la inmensa mayoría, por no decir todas, de las áreas de gobierno, nosotros hemos mejorado. Y yo los reto a cualquiera que me digan una que no hemos mejorado. Claro, que estamos bien, no. Que tenemos que seguir mejorando, claro que sí. Que nos faltan años para decir que ya es satisfactorio en diversas áreas, claro que sí. Y que aún esté bien, se pueden perfeccionar, sí. Pero hemos mejorado a cómo llegamos nosotros, en la situación, en las condiciones en que nosotros llegamos. Su mayor promesa fue el empleo, señor presidente. Recuérdese claro, que el 20 pero de junio usted lo dijo. De empleos, y llegamos en una crisis, y ahí repetí, en el peor momento de la pandemia, teníamos 810,000 personas fuera. Y hoy, entre los empleos creados y los que no se han recuperado, la diferencia es 25,000. Yo quiero saber cuántos países tienen ese logro. Y con la tendencia, con el crecimiento que tenemos, es para recuperarlo y pasarnos en este año en términos de creación de empleos. Porque también recuerden que ese 13% es con un confinamiento y con un toque de queda, o sea, con una economía controlada. Y aún así hemos avanzado y vamos a avanzar mucho más. Roberto Cavada. Presidente, no quiero que se vaya sin que toquemos la parte política del PRM, aun cuando usted no es el presidente del partido ni secretario, pero es el líder del partido. Un partido oficialista siempre está en la encrucijada, que la vida política a lo interno pasa como un segundo plano porque hay que gobernar. Ya han recibido un primer golpe porque muchos de los militantes se sentían en el derecho de tener un puesto en el gobierno porque habían trabajado para que el partido llegara al poder. Ha habido cierto silencio con eso, no sé si se adaptaron a la idea, si los convencieron o lo vencieron, pero es latente. Y la otra encrucijada que tiene el partido es definir qué va a hacer con sus estatutos de cara a la reelección del 24. Mira, yo creo que el PRM al llegar al poder tenía 5 años de fundado. Entonces, el PRM todavía es un partido en construcción. Nosotros tenemos también que acostumbrarnos a hacer ahora un partido de gobierno, pero un partido de gobierno diferente a los partidos de gobierno que hemos tenido. Un partido de gobierno donde seamos verdaderos servidores públicos, que es un partido y un gobierno para la sociedad. Y nosotros también tenemos que crear ese partido moderno y nuestras estructuras hacerlas como un partido que cumpla con su nombre, que es un partido moderno. Y para eso tenemos también que en el mismo gobierno a darnos aperturas a la sociedad, tener constantes contactos con lo que piensa la gente, con lo que piensa la sociedad, desde la sociedad civil, con ideas generales del país, hasta esa sociedad en los sectores populares que quieren ya condiciones específicas de sus sectores. Y ese es el reto que tenemos que hacer nosotros como partido. Y nos estamos entendiendo. En la semana pasada fueron delegaciones a todas las provincias a explicar la filosofía y las acciones de nuestro gobierno, las realizaciones y nuestros planes. Y la gente y los compañeros están entendiendo, están identificados también con nuestra obra de gobierno. Pero esa es una tarea
que nunca la ha hecho ningún gobierno, adaptar el gobierno y el partido para servir a la sociedad, y ese es nuestro reto. La reelección. Vamos. Es que no, señores, miren, y esto lo digo sinceramente, yo no estoy hablando ni que sí, ni que no, ni tampoco entrar en esa, pero señores, ya eso vendrá en su momento, y en su momento se habrá una decisión que en el momento no está. Vamos a la pausa, después de la pausa ya venimos con la parte final de esta entrevista del Grupo de Comunicaciones Corripio con el presidente Luis Abinader con motivo de su primer año de gobierno.